Sí, profe, buenos días. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, les pido que dejen los datos, así tengo en cuenta después la asistencia, cómo es el manejo del material y el diferente, y cómo es el preparado específicamente, así yo se los puedo demostrar, ustedes lo ven, después podemos hacer una devolución y demás. Porque básicamente si les doy, desde el punto de vista teórico, es muy difícil si no se los puedo tal vez demostrar en forma práctica. Así que hoy día, teniendo en cuenta que hoy día es su última clase, porque en realidad hoy día ya es el cierre de este primer semestre y ustedes inician el receso invernal, vamos a seguir avanzando con el temario respiratorio, que bueno, forma parte ya de los contenidos de la segunda parte, porque básicamente la parte de respiratorio, teniendo en cuenta que estamos viendo ahora las patologías, las vamos a evaluar ya después, antes que ustedes empiecen con la parte práctica en los hospitales de pediatría. Así que hoy día, para seguir avanzando, vamos a ver algunos temas más. Vamos a charlar un poco sobre las cánulas de alto flujo para que quede claro ese tema y por ahí no queden dudas de qué se trata y cómo es el manejo y que quede bien entendible. Pude descargar algunos videos para demostrarle básicamente cómo es el aparato y cómo es el manejo, y vamos a charlar en base al documento que les envié por la plataforma, que bueno, ese es un documento sencillo en donde explica muy bien, pero bueno, abordándolo tal vez con profundidad se entienda mucho mejor. Y bueno, es solo eso, vamos a hacer una clase corta de tipo expositiva de 1 hora y media como mucho, cerrando estos temas, y ya después ustedes eh, entran en vacaciones, así que seguramente les queda solamente después ir preparando las materias que tienen que rendir, teniendo en cuenta que ya están prontas las mesas finales. Bueno, igual ustedes creo que estos días también cursan otras materias, o sea, no es que cierran hoy día. ¿Cómo están con las ganas de salir de vacaciones? ¿Tienen ganas, chicos, o no? Buen día, profe. Sí, ganas sí, pero bueno, se vienen todas las mesas, así que tan vacaciones. Se vienen las mesas de exámenes, exactamente. Sí, por ahí, bueno, unos días de receso, digamos, para descanso mental está bueno, y después volver a retomar con las mesas de exámenes. Sí, trataremos de desenchufar aunque sea una semanita. Bueno, perfecto, chicos. Entonces vamos a empezar a charlar un poco seguir avanzando con la parte respiratoria. No los voy a cargar mucho de información, vamos a charlar de 3 o 4 cosas y luego vamos a profundizar en las cánulas de alto flujo para que quede bien comprendible ese tema, sobre todo porque ustedes no han visto ese tipo de dispositivos o ese tipo de terapia en lo que se trata la oxigenoterapia. Por eso tengo que reforzarlo porque, bueno, básicamente no es tan complejo como uno lo piensa, sino que es sencillo cuando uno lo entiende. Así que bueno, vamos a comenzar. Así los dejo que ustedes después puedan continuar con la otra materia y tengan una buena manera. Pero en un momento que voy a compartir. eh, Vamos a seguir trabajando entonces sobre la parte respiratoria. Pueden ver la exposición, ¿no? O sea, les estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si les había dicho, pero teniendo en cuenta justo esta proyección que me apareció de la nebulización, si bien la terapia nebulizada en pediatría es una opción, teniendo en cuenta de que también se pueden utilizar broncodilatadores en un tratamiento obstructivo, sobre todo con la presencia de sibilancias, no es muy práctico porque básicamente la nebulización, eh, a diferencia de los aerosoles, ¿sí? Por ejemplo, si lo queremos relacionar con salbutamol, ¿sí? El salbutamol en los aerosoles
implica que cuando yo hago un disparo, una aerosolización, sea, digamos, un disparo corto, ¿sí? Con un tiempo corto, digamos, y básicamente si el niño genera, digamos, rechazo, por lo general se enojan bastante, lo pueda inspirar en forma rápida. A diferencia de la nebulización, yo necesito un vapor de humo, ¿sí? Cuando ustedes generan, digamos, la nebulización, dentro del deflector, esto es el aparatito donde se utiliza para nebulizar, ingresan, digamos, el medicamento mezclado con una solución salina y eso genera una nube de vapor, ¿sí? En donde dentro de esas partículas está, digamos, alojado el fármaco. Pero esa nube de vapor tiene que estar, digamos, expuesto al paciente con una buena nube, ¿sí? Y un buen cierre nasofaringeo, ¿sí? Y tiene que estar un tiempo por lo menos de 10 minutos. Esa es la diferencia con el aerosol, que básicamente si el paciente pediátrico no tolera el aerosol, imagínense estar, digamos, expuesto a la mascarilla y la nube de vapor por lo menos por 10 minutos, ¿sí? Lo utilizamos para reforzar la terapia, pero a veces no nos resulta eficiente por ese motivo, porque básicamente el niño se enoja mucho, aumenta su frecuencia respiratoria, inspira, no hace expiraciones profundas, inspira rápido, genera un aumento de la frecuencia respiratoria y exhala rápidamente el vapor, digamos, con las partículas y no se deposita de forma eh, correcta, digamos, en la parte pulmonar, que es donde nosotros queremos llegar. Teniendo en cuenta esto, también hay que pensar en que el niño se va a mover, se va a sacar la mascarilla, no va a generar una posición correcta, y bueno. Eh, si nosotros por ahí, a la hora de valorar la situación, tenemos en cuenta de que el paciente lo va a tolerar bien, ¿sí? Va a estar tranquilo, podemos realizar la terapia con nebulizadores. Ahora bien, si el paciente no lo tolera, se enoja, genera rechazo, irritabilidad, bueno, no es muy efectivo, directamente no lo hacemos, ¿sí? Porque el tratamiento no nos sirve y básicamente lo que estamos haciendo es invadirlo, ¿sí? Generar de que se agite más, digamos, de lo que nosotros queremos que esté en reposo y no es efectivo el tratamiento. Esa sería básicamente la diferencia entre abordar, digamos, lo que sería la terapia de aerosol y el nebulizador. El aerosol vacío sí, y es una terapia efectiva, rápida, teniendo en cuenta de que también es de acción rápida, es lo que más se utiliza. Ahora bien, el nebulizador a la hora de utilizarlo para apoyar el tratamiento, bueno, es solamente básicamente evaluar la situación y ver la tolerancia y la adaptabilidad del paciente a la terapia, dependiendo de la edad también, porque los niños más pequeños son los que por ahí más rechazo tienen a este tipo de terapia. ¿Mm? Bien, habiendo aclarado esto, vamos a continuar con el temario. Habíamos visto, bueno, dentro de lo que era la bronquiolitis, la medida preventiva, habíamos charlado sobre la bronquiolitis como la primera patología eh, respiratoria infecciosa baja, teniendo en cuenta que es la más prevalente en las épocas invernales. Eh, Vamos a seguir, digamos, con las respiratorias altas. Y la primera que se nos presenta es la rinofaringitis aguda, ¿no? La rinofaringitis es una enfermedad infectocontagiosa más frecuente, sí, por lo general, en el niño y adulto. Es más frecuente en el niño un poquito más grande, digamos, a partir de los 2 años en adelante, ¿no? No está muy presente en los niños más pequeños. Afecta el tracto respiratorio alto y se caracteriza por rinorrea, ¿sí? Obstrucción nasal, estornudo, dinofragia y fiebre. Los síntomas se resuelven espontáneamente mitad. ¿Qué significa eso? Que básicamente el sistema inmunológico, ¿sí? En forma, digamos, eficiente, desplaza, genera los anticuerpos necesarios y se resuelve en forma espontánea, ¿no? El agente más común es el rinovirus, ¿sí? En el lactante y el niño más pequeño los síntomas comienzan a disminuir por lo general es el quinto día, resolviéndose espontáneamente de 10 a 14 días. El tratamiento por lo general va dirigido a los síntomas, ya que básicamente es un cuadro de vía aérea superior, ¿sí? Con rinorrea, con congestión nasal, eh, no genera depósito a nivel respiratorio bajo, ¿sí? Como por ejemplo la infección por
virus sincicial. El cuadro, les decía que mejora espontáneamente. Existen medicamentos que no demuestran evidencia, o sea, no existen medicamentos que demuestren evidencia de que vayan a desplazar la patología, sino que mejoran los síntomas. Como por ejemplo la utilización de AINES para el dolor muscular o la congestión nasal. En este caso sí se puede utilizar antihistamínicos. Para la rinofaringitis aguda, básicamente los antihistamínicos es para desplazar, digamos, o sea, para relajar la musculatura o, digamos, la parte de la musculatura lisa que está generando la rinorrea, ¿sí? Esto a vía aérea superior siempre, y mejorando la ventilación. Habitualmente se dan los meses fríos, igualmente, como la bronquiolitis, básicamente donde predomina, digamos, los virus respiratorios, ¿sí? Donde se hace más eficaz, ¿sí? Su ambiente, ¿sí? O también por los descensos bruscos de temperatura a la exposición y lesión del epitelio ciliado, de la mucosa nasal. ¿Sí? Es un proceso básicamente benigno, si lo analizamos, ¿sí? Evoluciona favorablemente, no debería generar infección bacteriana, no tiene depósito de vía aérea baja superior, perdón, de vía respiratoria baja, ¿sí? Y básicamente si lo queremos relacionar es como el resfriado común, ¿sí? En los niños más grandes y en los adultos. Recuerden que tiene un agente, es un proceso viral y es el rinovirus, el más común. Como les decía que no tiene depósito bajo, tampoco genera por ahí un cuadro de faringitis con dolor faríngeo, rinofagia y demás, sino que es todo respiratorio alto. La complicación más común de la rinofaringitis asociado, digamos, a la infección viral sería una otitis media aguda. Es lo menos frecuente, pero básicamente, sí, por lo general está la presencia de otitis en un paciente pediátrico, básicamente anterior a eso, seguramente tuvo un proceso de rinofaringitis o infección respiratoria alta. Teniendo en cuenta la anatomía, sabemos de que la faringe posterior se encuentra comunicado, digamos, con la parte del oído medio por las trompas Eustaquio, que bueno, esa comunicación hace de que a la exposición con una infección viral pueda progresar hacia la parte del oído medio, digamos, y genere la infección. ¿Cómo nos damos cuenta? Básicamente una rinofaringitis aguda no debería producir otalgia, o sea, el famoso dolor de oído, ni supuración, ni presencia de exudado, ni nada por el estilo, sino que ante la presencia de otalgia, irritabilidad en los niños más pequeños y un cuadro febril sin respuesta a tratamiento, bueno, se sospecha tal vez de una otitis media aguda. Profe, Sí, profe, sí, lo escucho. ¿en esta otitis media sigue siendo el proceso viral o ya se convierte, o sea, pasa a ser una bacteria y hay que usar antibióticos? Hay que, claro, es una muy buena pregunta y eso lo define la exploración con un otoscopio. Porque, por ejemplo, la inflamación ótica, cuando uno lo ve con el otoscopio, a un proceso viral no es lo mismo que a un proceso bacteriano. ¿Qué se busca la exploración óptica? Bueno, la presencia justamente de exudado o supuración purulenta. Ante la presencia de supuración purulenta y sospecha de una colonización bacteriana, ahí se hace un tratamiento antibiótico. Ahora bien, si hay solamente eh, una presencia, por ejemplo, de inflamación óptica, ¿sí? Del oído medio estoy hablando, y, por ejemplo, una irritabilidad tipo erosiva, es propiamente viral. No quiere decir que no progrese a una infección bacteriana. Generalmente la exposición, por ejemplo, si lo queremos ver de esta manera, la lesión de la mucosa del oído medio puede generar, digamos, invasión bacteriana, ¿sí? Pero no se suele dar, por ejemplo, un tratamiento antibiótico, si yo lo quiero denominar, por ejemplo, de profilaxis para que no se infecte. No, se espera hasta que esté, digamos, la supuración, el exudado, para recién ahí hacer un tratamiento antibiótico. ¿Cómo se trataría, por ejemplo, una otitis si no tiene, digamos, la presencia de, o sospecha de infección bacteriana?
Bueno, se trata con analgésicos y antiinflamatorios, y en algunos casos la utilización de corticoides para disminuir la inflamación. ¿Mm? Así como se hace el abordaje, por eso es que eh, más allá de que el paciente pueda tener la otalgia, eh, eh, por ejemplo, la irritabilidad que a uno sospecha, por ejemplo, de que puede tener una infección de oído medio, una otitis, siempre se tiene que hacer, digamos, la exploración con un otoscopio para poder definirlo. ¿Mm? Básicamente, eh, si lo relacionamos con el hospital, lo hacemos en otorrinolaringología. El paciente se le hace una interconsulta, va a ORL y después vuelve con un diagnóstico y un tratamiento. ¿Sí? Así es como se hace, digamos, en forma específica el protocolo. Eh, la transmisión de esta enfermedad, la rinofaringitis, básicamente es por gotas de flujo o de flujo, ¿sí? Con partículas inhaladas, ¿sí? Al aire durante la respiración y durante la exposición, ¿sí? Siempre a menos de 1 metro de distancia, ¿sí? La exposición o el contagio más directo. En este caso, teniendo en cuenta este virus, la transmisión no es de contacto, como por ejemplo el virus en sistema respiratorio, sino que es más aéreo. ¿Sí? Como lo decía recién, no suele ser una infección grave, sino que debería ser autolimitada, eh, debería resolverse en forma espontánea. Y hay algo que no mencioné, y también, además de tener, no lo menciono acá ahora que lo estoy leyendo, de tener las complicaciones, como por ejemplo una infección de oído medio, también suele producir infecciones conjuntivales, ¿sí? En donde, por ejemplo, los pacientes desplazan, ¿sí? Cuando tienen congestión nasal, vieron que pica mucho la mucosa nasal y uno se refriega y genera una molestia por la misma congestión. Bueno, por lo general los pacientes pediátricos generan ese tipo de manipulación tipo eh, eh, tratando de, digamos, de aplacar los síntomas nasales y contaminan también la mucosa conjuntival, ¿sí? Que eso que genera, bueno, una exposición viral eh, generando conjuntivitis, ¿sí? Que bueno, lo mismo que en la otitis. La conjuntivitis, ¿cómo se ve? Bueno, básicamente secreción purulenta durante las mañanas por lo general. Las conjuntivas o los ojos yo los veo a veces que están llenos de secreciones y están casi pegados, ¿sí? Hay que hacer una higiene, ¿sí? En este caso sí se utilizan colirios, ¿sí? Porque básicamente la infección conjuntival viral es muy prevalente que genere una infección conjuntival bacteriana. Eso sería básicamente las dos, si se quiere denominar, complicaciones que yo puedo ver, ¿sí? Infección de oído medio, infección conjuntival es lo más común a la hora de exponer pacientes con rinofaringitis. Básicamente cuando las madres o los familiares consultan por este cuadro, en algunas ocasiones encontramos las tres cosas, en algunas ocasiones solamente la infección viral por vía aérea superior, o puedo encontrarlo también con la presencia de conjuntivitis y demás. Para la presencia de conjuntivitis, lo más eficaz es el lavado ocular con soluciones salinas, con solución fisiológica, siempre, digamos, estéril. Y se le enseña también a la higiene y la colocación de colirios oftálmicos para tratamiento. ¿Mm? Seguimos avanzando. Vamos a otra patología que en este caso es la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es un proceso que originalmente es viral, ¿sí? Pero la mayor causa en la niñez, digamos, en los pacientes pediátricos, es bacteriana. Sobre todo por la presencia de una bacteria muy frecuente, ¿sí? Que es el Streptococcus beta hemolítico grupo A. Em, ¿Cuál es la diferencia de la faringoamigdalitis con la rinofaringitis? A pesar de ser un proceso respiratorio alto, este, por ejemplo, no cursa con rinorrea, con congestión nasal, no cursa con
la famosa congestión nasal, sino que, digamos, el síntoma más frecuente es la odinofagia, ¿sí? Cuando no puede tragar, le duele para tragar. eh, Otro, digamos, prevalente también es la fiebre alta, que por lo general no resuelve con medicación, no resuelve con AINE, sino que inclusive aumenta la temperatura y no cede, digamos. Eh, y bueno, básicamente la odinofagia hace que a la exploración yo encuentre esto. Una hipertrofia amigdalina, o sea, aumento del tamaño de las amígdalas con presencia de exudado, ¿sí? Y placas bacterianas, ¿sí? En donde básicamente yo lo veo y defino, porque esta situación o este tipo de diagnóstico es clínico, la presencia de faringoamigdalitis. Las placas, por lo general con exudado, demuestran una infección bacteriana. En este caso, siempre que estén presentes las placas, o sea, siempre que esté presente la hipertrofia amigdalina, sin placas no se sospecha infección bacteriana, salvo que tenga las placas. Las placas purulentas, y que bueno, se ven así básicamente como lo ven en la fotografía, en la imagen. También tiene las famosas adenopatías cervicales, donde la inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo en pacientes pediátricos, a uno le llama la atención, ¿sí? Eh, y es básicamente propio de esta enfermedad, teniendo en cuenta de que si bien es una respiratoria alta, se da a faringe posterior, ¿sí? Sensación de malestar, dolores musculares generalizados, anorexia, odinofagia, cefalea, vómito. Lo más frecuente es la odinofagia y la fiebre alta, ¿sí? Eh, y básicamente a la exposición observar este tipo de clínica, ¿sí? Teniendo en cuenta de que, vuelvo a insistir, la presencia de placa, ¿sí? Hace rápidamente sospechar de infección bacteriana, ¿no? El tratamiento, si yo ya sé, digamos que es una infección bacteriana, en este caso es básicamente, está relacionado a un tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento antibiótico más eficaz, por lo general es con amoxicilina, clavulánico, penicilina. Eh, los famosos tratamientos que se dan para este tipo de afecciones, por lo general, si no es un tipo de complicación severa, se puede hacer en las casas, ¿sí? Se les da las pautas de alarma y se le da un tratamiento con jarabe, con suspensiones por un cierto tiempo, por lo general son de 7 a 14 días, dependiendo eh, la afección, ¿sí? Básicamente en 48 horas de tratamiento antibiótico debería mejorar, y debería reducir inclusive la hipertrofia megalina, mejora el cuadro. Eh, Usualmente se suelen hacer hisopados de fauces o hisopado eh, de la parte faringea o amigdalina, en donde con un hisopo, ¿sí? Y la apertura o la exposición faringea se toman muestras de stock sudado, ¿sí? Para, digamos, identificar el germen, pero básicamente teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta el cuadro, siempre se sospecha de estreptococo beta hemolítico, que es el germen más común a presencia de la enfermedad. Em, pero bueno, en algunas ocasiones se suele tomar, digamos, para aislar el germen y como ya les decía siempre como les decía anteriormente en la clase presencial, a veces se toma para epidemiología, ¿no? Para determinar la cantidad de casos presentes a exposición de la bacteria. Es una bacteria muy frecuente, ¿sí? Sobre todo se transmite por vía aérea superior, ¿sí? Por aire, eh, así como también la rinofaringitis. En este caso, la bacteria rápidamente se aloja en faringe posterior y genera todo el cuadro, ¿no? Eh, bueno, el tratamiento es totalmente antibiótico, básicamente se puede hacer un tratamiento en casa, o sea que es ambulatorio, no suele internarse salvo de que, bueno, tenga dificultad, digamos, severa para tragar y riesgo tal vez de broncoaspiración, que no es lo más usual. Pero bueno,
se debe tomar en cuenta tal vez en niños más pequeños. Eh, las mayores complicaciones que se pueden producir en este caso es la presencia, por ejemplo, eh, de infecciones que progresen de faringoamigdalitis hacia la parte sistémica, o sea que la infección, digamos, no tratada en tiempo y forma genere una infección sistémica por vía sanguínea, por vía hemática. Eh, que bueno, no suele suceder, pero en algunas ocasiones cuando nosotros abordamos pacientes que ingresan justamente por ejemplo, una infección generalizada por la famosa sepsis, ¿sí? Se tiene que descartar, digamos, la presencia de también este tipo de infección. Así que se toman muestras también de hisopados faringios o exudados de fauces, ¿sí? Para determinar tal vez si de ahí no se generó la colonización. Eh, bueno, les decía que el tratamiento era básicamente ambulatorio, no debería generar complicaciones. Eh, también aparte de la complicación por la colonización hemática del germen de sepsis, también se puede producir en algunas ocasiones un absceso retrofaringio, ¿sí? En donde genere también disminución o oclusión de la vía del flujo aéreo, ¿sí? Que no es lo más usual, pero bueno, hay que mencionarlo también, puede producir ese tipo, un absceso retrofaringio, que bueno, se determina básicamente con la mala respuesta al tratamiento luego de 48, 72 horas, y hay que otra vez monitorear para ver la presencia tal vez de este tipo de manifestación. Vamos a otra. Profe, si no hay placa, se pasa como un proceso viral. Si no hay placa, sería un proceso de congestión viral o congestión de la mucosa faríngea, o la famosa amigdalitis solamente. Para sospechar de la infección bacteriana tiene que tener las placas, ¿sí? Lo- eh, los procesos febriles, digamos, y por lo general la adenopatía. Pero básicamente uno ve las placas y la hipertrofia amigdalina, o sea, el aumento de tamaño de las amígdalas sumado a las placas, y es básicamente una faringoamigdalitis estreptocóxica. Eh, por protocolo uno se toman las muestras para aislar el germen y se inicia el tratamiento, pero básicamente si uno por lo general asiste a las guardias hospitalarias con este tipo de cuadro, al no ser, digamos, un cuadro que tenga que generar una internación y se pueda tratar de forma ambulatoria, se le receta, bueno, el antibiótico, los AINES, y se le da el tratamiento específico, y por lo general no se toman las muestras, salvo de que, bueno, se tenga que internar. O salvo de que, por ejemplo, sea un paciente que haya entrado grave y yo sospeche que la infección haya ingresado por ahí. Así es como se hace el manejo. Profesor, una pregunta. Sí, ¿No se utilizan más, como hace muchos años, los analgésicos que eran tipo colubiazol, que era un spray que se ponía al fondo de la garganta? ¿No se utiliza más en los niños? no se utiliza más. Teniendo en cuenta que esto es una inflamación básicamente eh, por una infección, por un agente, se trata, digamos, el agente, y se trata también la inflamación con AINES, y ahí tiene una buena respuesta a las 48 horas. No se utiliza. En algunos casos, eh, no sé si han escuchado de la amigdalectomía o la extirpación de las amígdalas, ¿sí? Se da en algunos casos en pediatría cuando hay infecciones recurrentes de tipo faringoamigdalitis, ¿sí? Que si bien tienen una buena respuesta al tratamiento, son recurrentes, son varias infecciones dentro de un año, ¿sí? Y en algunas ocasiones también pueden producir trastornos obstructivos del sueño, ¿sí?
dificultad para tragar, severa, ¿sí? Disfagia, ¿sí? Dificultad para tomar líquido. Bueno, ante todo ese tipo de cuadros, eh, en algunas ocasiones se toma en cuenta, digamos, la extirpación de amígdalas, no sé si lo han escuchado, la amigdalectomía. ¿Sí? Eh, Eso genera disminución de las infecciones bacterianas y mejoría del cuadro. ¿Sí? Que bueno, es un proceso quirúrgico de tipo ambulatorio también. Por lo general estos pacientes entran a quirófano, se hace todo el proceso, se queda en observación tal vez un par de horas y luego se va a su casa con tal vez un tratamiento con líquidos fríos y antiinflamatorios. Vamos a ver otro proceso, la laringitis. La laringitis eh, es la causa más frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores. Originalmente de causa infecciosa, que básicamente provoca inflamación de la laringe y la tráquea, con la obstrucción del flujo de aire. Es una inflamación subglótica, ¿sí? Que puede ser grave, ¿sí? Porque justamente genera obstrucción del flujo de aire, obstrucción del flujo aéreo. Es una infección relativamente frecuente, leve y autolimitada, sin embargo puede comprometer de forma crítica la vía aérea superior. ¿Sí? La inflamación de la región laríngea traqueal va a condicionar en forma progresiva los flujos de aire, que determinan un aumento del trabajo respiratorio, y la aparición de respiración ruidosa, que según progresa podría condicionar la obstrucción severa del flujo aéreo con hipoxemia, hipercapnia y bueno, toda la complicación respiratoria. La laringitis tiene una manifestación frecuente, ¿sí? En donde yo puedo básicamente determinarla, y es el famoso estridor laringio. ¿Sí? El estridor laringio es un sonido, es un ruido de tono alto, ¿sí? Que se da a la disminución del flujo aéreo en forma inspiratoria. Por lo general el estridor es inspiratorio, ¿sí? Es cuando el aire no puede entrar, ¿sí? A diferencia de la sibilancia, ¿se acuerdan que yo les dije que era cuando el aire no podía salir? Bueno, en este caso es el aire no puede entrar, tiene un sonido de tono alto que se llama estridor, y también genera una manifestación que son episodios de tos tipo metálica, es como una tos cerrada, congestionada, ¿sí? Tipo metálica, asociado al estridor laringio. Yo ya tengo un video para mostrarle más o menos cómo es el cuadro. Teniendo en cuenta esto, hay que básicamente interpretar de que la disminución del flujo aéreo puede ser severo, ¿sí? Y determinante, asociado al tipo de inflamación laringea que tenga. Eh, Teniendo en cuenta de que la obstrucción del flujo aéreo es inspiratorio, o sea que el paciente no puede inspirar, ¿sí? Genera el ruido y eso genera una clínica, una manifestación clínica. Que bueno, la vemos acá básicamente en este niño que se agarra el cuello, ¿sí? Que genera un esfuerzo. Básicamente parece que fuera un tiraje, pero no es un tiraje, sino que es un esfuerzo mecánico completo de toda la parte pulmonar tratando de ingresar aire, con sensación de ahogo. Esa es la diferencia a lo que sería por ahí eh, asociado a un cuadro, una mecánica ventilatoria, y lo que sería una inflamación respiratoria baja. Sensación de ahogo con una dinámica eh, grosera a la hora de inspirar aire, ¿sí? Y la presencia de el famoso ruido de estridor laringio inspiratorio, la tos metálica. eh, Puedo también asociarlo con, por ejemplo, disfonía al hablar, ¿sí? Eh, lo importante en este cuadro es que no debería progresar y ocasionar una obstrucción severa. ¿Cómo es el manejo? Primero veamos la clínica. Vamos a ver acá, yo tengo un videito del famoso estridor laringio. Este es un niño que ya está asistido, digamos, lo están nebulizando, vamos a charlar un poco del manejo. Por lo general
hay que tratar la inflamación subglótica. Entonces, al ser por vía aérea alta, lo más rápido es tratarlo de forma nebulizada, ya les voy a decir cuál es el manejo. Lo importante es que de este video ustedes puedan ver, puedan escuchar el sonido, el famoso estridor, a diferencia de lo que sería una sibilancia. Esperen que, pueden escuchar el sonido, ¿no? No verifique eso. Le quiero subir un poco el volumen. A ver. No, profe, no se escucha el volumen. No se escucha el audio. Bien, a ver, vamos a, porque algunas veces se escucha y otras no, y tiene que ver con cómo yo lo comparto. Eso ya eh, me ha pasado otras veces. Pero en un momento que ya lo arreglo. Ah, y si no puedo buscar, esperen, porque creo que lo tengo el video suelto y no lo presento desde el PowerPoint. Em, la laringitis puede ser de tipo mecánica, ¿sí? Por ejemplo, con un traumatismo por algún cuerpo extraño alojado. Originalmente es de una infección viral que genera la inflamación laringea, ¿sí? Eh, siempre el manejo va a ser en forma hospitalaria, no va a ser, digamos, de forma ambulatoria porque la inflamación puede progresar a obstruir el famoso edema de glotis, si lo han escuchado, ¿sí? Porque básicamente es una inflamación subglótica y generar disminución severa del flujo aéreo y crisis de ahogamiento, ¿sí? Mm, Estoy buscando para mostrarles. Profe, o sea que siempre se interna Sí, con este diagnóstico, una laringitis. cuando con el cuadro que les dije recién, porque por lo general las laringitis no suelen consultar, ¿sí? Salvo que ya esté la presencia del estridor, porque al ser un cuadro inflamatorio subglótico, eh, con un proceso tal vez traumático o con un proceso viral y a veces puede ser inmunológico también, no genera un cuadro representativo salvo cuando ya tiene el estridor o la dificultad respiratoria. Entonces cuando consultan, básicamente consultan cuando ya tienen disminución del flujo aéreo. El manejo por lo general, o sea, el primario se hace en las guardias hospitalarias tratando de disminuir la inflamación y luego se interna con un tratamiento de mantenimiento. O sea, tampoco es que va a estar mucho tiempo internado, básicamente hay que disminuir la inflamación subglótica y tratar la causa. Pero, ¿por qué se interna? Porque la inflamación subglótica puede progresar y disminuir el flujo aéreo, digamos, en su totalidad, generando asfixia y si tal vez una muerte súbita. Es bastante grosero, digamos, el mecanismo. Espérenme que estoy buscando. No es lo mismo, por ejemplo, que una faringoamigdalitis con la presencia solamente de odinofagia y un cuadro febril, sino que en este caso ya hay, digamos, está, digamos, afectado lo que sería el flujo de aire, digamos. Acá le puedo subir el volumen. Lo voy a poner, pero quiero ver si ustedes escuchan el sonido del video. Ah, esperen. Ahí, ¿lo escuchan? Esperen, hay que ponerlo. No, profe, Eh, no se escucha. a ver, espérenme otro poco. No sé por qué siempre que
quiero tratar de exponer algún video así, cuando se lo presento no se escucha el audio, no sé qué toco tal vez. Capaz que alguna configuración del mismo esté bloqueando el sonido, pero bueno. Ujú. Ah, puede ser eso, ajá. Espérenme un momento. Ahí les comparto de vuelta. Eh, es un muy buen dato, capaz que tal vez será eso. ¿Sigue sin escuchar? Solamente ven el movimiento del niño. Sí, Ah, profe, no se escucha. no importa, después Se ya escucha la no... mujer, se escucha la mujer que habla, profe, pero no escucha, se escucha la respiración. Ah, tal vez sea porque es muy fino el sonido. Bueno, no importa. No importa, ya lo vamos a ver en la clase. Lo que pasa es que es difícil inclusive encontrar un video que muestre sobre estridor y este está grabado desde un paciente que está internado, digamos. Ya después se los muestro o se los comparto para que ustedes lo vean. Lo que quería que vieran básicamente primero es el tono, ¿sí?, del sonido y que se da en fase inspiratoria, que es básicamente cuando el niño está intentando inspirar. Y es fácil poder determinarlo porque inspira y es como que se siente un sonido tono alto que suena diferente a lo que sería, por ejemplo, la presencia de sibilancia. No importa, no importa, ya lo vamos a ver en la parte presencial, yo ahí le muestro todos los videitos y si no se los comparto ahora por plataforma, cuando terminemos la charla le comparto el link para que lo puedan ver. Lo cargo al Drive. Bueno, entonces sigamos trabajando. La laringitis, ¿sí? Hay que tener en cuenta, lo voy a agrandar un poco. Mediante la clínica, el tipo de obstrucción de aire, el tipo de manifestación clínica que pueda llegar a tener. Es el abordaje, digamos. Obviamente el abordaje es más severo cuando yo lo veo al paciente totalmente con una clínica severa, ¿sí? Tal vez con una desaturación, eh, y sobre todo con presencia tal vez de cianosis, de una dificultad respiratoria grave. Como el cuadro respiratorio es alto, ¿sí?, hay que tratar la inflamación de vía respiratoria alta. En este caso la laringitis, ¿sí?, se aborda básicamente con la nebulización, ¿sí?, de, por un lado, corticoides, glucocorticoides para disminuir inflamación, y por otro lado, de forma rápida, la nebulización con soluciones de adrenalina. La nebulización con adrenalina, al ser vasodilatador, va a generar disminución de la inflamación en forma rápida. Con la adrenalina, ¿sí?, tiene la misma característica que tienen algunos aerosoles, es que es de acción rápida y duración muy corta. Por eso es que yo les decía que a este tipo de paciente en algunas ocasiones, de hecho, se tiene que dejar internado porque yo lo nebulizo con adrenalina, mejora el cuadro, pero es de acción muy corta. Seguramente si tiene un proceso inflamatorio laringio, por ejemplo, no sé, asociado a una infección viral que pueda seguir progresando, seguramente a las horas posteriores otra vez va a volver a aparecer la inflamación. En este caso hay que hacerle un tratamiento de mantenimiento, ¿sí?, con glucocorticoides, ¿sí?, que pueden ser de forma inhalada, nebulizada, o de forma parenteral por vía endovenosa. El más utilizado en este caso es la famosa dexametasona, ¿sí? Eh, y en forma nebulizada encontramos lo que han escuchado tal vez, budesonide, no me sabía el nombre. El budesonide nebulizado en gotas, ¿sí?, sería el corticoide utilizado a la hora de abordar este tipo de pacientes. Nebulizaciones con budesonide, con adrenalina
en forma sistémica con dexametasona. Y ubicar la causa. ¿Sí? Si es un proceso viral, lo más probable es que seguramente tenga una congestión nasal, presencia de rinorrea y demás. Los virus más comunes en estos casos, por lo general es el parainfluenza, ¿sí? O el adenovirus, ¿sí? Los más comunes, ¿sí? Esto se trata, no hay tratamiento específico, ya saben, para la infección viral, sino que sería autolimitado, ¿sí? En algunos casos hay que estudiar tal vez un cuadro inmunológico si progresa a mayor tiempo y no responde al tratamiento, ¿sí? Y hay que ver también si no fue de forma mecánica la exposición y que no tenga alojado un cuerpo extraño, ¿sí? Que, no sé, la inflamación laringia sea porque, no sé, justo se haya metido una pieza a un juguete y esté alojado, ¿sí? Entonces hay que poner la vía aérea superior, ¿sí? La presencia de cuerpo extraño, ¿sí? Lo menos común sería un tumor laríngeo, eso no se da, es menos común. Sí, sí, hay que tratar de identificar si hay un traumatismo, ¿sí? Recuerden, tal vez la presencia de sangrado, ¿sí? Que el sangrado inflamatorio también puede estar obstruyendo la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, ¿qué busco? Bueno, la presencia del exterior laringio, ¿sí? La presencia tal vez de cianosis, de manifestación de dificultad respiratoria severa, ¿sí? Y el tratamiento tiene que ser rápido. Esta sería, yo lo quiero asociar con algo grave, ¿sí? La patología respiratoria alta más grave, digamos, que es la inflamación laringe, la inflamación de la parte subglótica. Inflamación subglótica o laringe es lo mismo. Esto también se da, no sé si lo han escuchado, tal vez en anafilaxia, ¿sí? Por eso yo les decía el proceso inmunológico. En los procesos de anafilaxia, cuando hay una inflamación, sí, tal vez lo han escuchado, de la famosa edema de glotis, inflamación glótica, bueno, también se da, digamos, por un proceso inmunológico, ¿sí? Pero ese ya es asociado a algo anafiláctico, ¿sí? Por eso es que también hay que buscar algo inmunológico en la presencia, tal vez, de progresión del cuadro, pero bueno, la parte anafiláctica también tiene otra clínica diferente a esta, ¿sí? Que hace sospechar básicamente lo que sería tal vez, no sé, un niño que era alérgico a un maní, se comió un maní, se le inflamó la garganta, empezó a producir todo este cuadro, pero bueno, ahí hay otra causa, que es justamente eh, tal vez la alergia que tenía el maní, la comida del alergeno. Profe, ¿esto puede ser, es lo que se da por mala técnica de intubar? También puede ser muy buen aporte, ¿sí? Eso se llama laringoespasmo, ¿sí? Que bueno, el laringoespasmo es una acción refleja, ¿sí? De la mucosa laringea cuando uno la estimula, ¿sí? Por eso es que justamente digamos, al exponer o al manipular la vía aérea superior, sobre todo la mucosa laringea, cuando genera un proceso de intubación, hay que tener mucho cuidado, eso lo hace por lo general un profesional bastante entrenado, los terapistas usualmente, los médicos terapistas, los que trabajan tal vez de forma ambulatoria en las ambulancias, en urgencias, digamos, que ya tienen, digamos, la técnica bastante manejada, digamos, en donde la manipulación, ¿sí? de la mucosa laringea con un cuerpo extraño, en este caso sería con el tubo endotraqueal, genera un laringoespasmo, que el laringoespasmo básicamente es que rápidamente a la estimulación genera un espasmo, se inflama y disminuye el flujo aéreo. Sí, también sea por ese mecanismo, muy bueno el aporte. No solamente por un tubo endotraqueal, en algunas ocasiones tal vez por una máscara laringea, ¿sí? Se puede dar. Entonces, bueno, también hay que tener ese tipo de cuidados en el caso de esta técnica. También, ojo, el paciente que ha estado en terapia intensiva, intubado varios días con el tubo endotraqueal, cuando se lo extuba, cuando se saca el tubo, eh, porque hay que, digamos, el paciente ya ha tenido una mejoría y demás, y tal vez pueda entrar eh, a una ventilación menos invasiva. Cuando se lo extuba puede hacer un laringoespasmo o puede tener una inflamación laringea
y básicamente hay un protocolo de extubación en donde se hacen nebulizaciones con corticoide y la administración de corticoide posterior a la extubación para disminuir justamente esa obstrucción. Por eso es que en algunos casos, cuando vean pacientes que tal vez en salas de internación clínica me refiero, que han bajado o han, digamos, salido de salas de internación eh, de terapia intensiva, y han estado mucho tiempo, digamos, con tubo endotraqueal, los van a escuchar difónico o por ahí con un stridor laríngeo no tan severo y con un tratamiento, digamos, con corticoides y nebulizado, digamos, para disminuir esa inflamación. Es usual. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, eso es un dato importante y hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, el trastorno de vía aérea superior más severo sería la presencia de una laringitis aguda, con progresión a lo que sería disminución severo del flujo aéreo. Que bueno, se puede dar por todos los mecanismos que charlamos recién. Hay algunos más severos que otros, ¿sí? La idea de esto es hacer un tratamiento oportuno. El videito después se los comparto para que lo vean. Vamos a charlar sobre el asma bronquial y ya vamos a cerrar así. Charlamos un poco también de las cánulas de alto flujo y cerramos la clase. El asma bronquial hay que tener en cuenta que el asma bronquial ya es una patología respiratoria baja, es una enfermedad de tipo crónica, ¿sí? Inflamatoria y heterogénea, es multifactorial, ¿sí? De tipo crónica porque básicamente son procesos de sibilancias recurrentes, acá, episodios de sibilancias recurrentes, en donde, por ejemplo, aquel paciente pediátrico pequeño que empezó con un proceso de bronquiolitis, ¿sí? Resolvió, ¿sí? Pero al año vuelve a generar otra internación por un cuadro bronquial y después otro cuadro bronquial. Bueno, esos episodios recurrentes de sibilancia ya se toman en cuenta como crisis asmáticas, ¿sí? Y las crisis asmáticas hay que estudiarlas en el servicio de neumonología para determinar tal vez asma bronquial, ¿sí? Que el asma bronquial, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta ese paciente que tuvo esa infección viral y que generó ese primer cuadro obstructivo, y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿sí? Se hace susceptible, ¿sí? O se estudia si la susceptibilidad de la mucosa, o de la mucosa del árbol bronquial, ¿sí? Tiene una respuesta masiva a lo que sería la exposición de un agente como puede ser, por ejemplo, una infección viral, como puede ser algo ambiental en este caso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente al ser susceptible a tener esa respuesta, ¿sí? Bronquial, ¿sí? A la exposición de algún mecanismo, se determina como una enfermedad crónica de tipo asmática, ¿sí? La famosa asma bronquial. Por eso se determina como heterogéneo o multifactorial porque no solamente se asocia a una infección viral, sino que puede ser también a la exposición de algo ambiental. Ocurre como resultado de factores genéticos y ambientales, provocando inflamación que desencadena obstrucción bronquial, ¿sí? Es muy parecido a lo que sería una bronquiolitis. En forma recurrente, dependiendo de los mecanismos involucrados, las crisis de asma se puede desencadenar producto de una infección viral, ¿sí? La exposición de contaminantes, alergenos, tabaco u otros factores. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Que el asma bronquial básicamente es un cuadro obstructivo con presencia de sibilancia. Es muy parecido a lo que sería la bronquiolitis, ¿sí? Nada más que en este caso yo lo encuentro en niños más grandes, ¿sí? Yo tengo la presencia, o observo, o valoro la presencia de un cuadro obstructivo con sibilancia en un niño más grande, ¿sí? Y es una crisis asmática, ¿no? Esa es la diferencia. Hay tres elementos clave en este proceso. La broncoconstricción es una, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habíamos charlado, la inflamación de la musculatura lisa o la respuesta, ¿sí? La musculatura lisa frente a la exposición y la susceptibilidad que tiene a lo que pueda desencadenar este tipo de respuesta, que puede ser, bueno, algo ambiental, un alergeno o una exposición viral.
Bueno, el engrosamiento de la pared bronquial con el proceso inflamatorio crónico y el aumento de las secreciones. Siempre que hay lesión de la mucosa bronquial, ¿sí? Va a haber hiperreactividad bronquial, va a haber aumento de secreciones. Entonces en el asma pasa lo mismo, digamos, que en la bronquiolitis. Se inflama, genera aumento de las secreciones y disminución del flujo aéreo, ¿sí? El flujo aéreo entra con dificultad, pero directamente no puede salir. Y cuando no puede salir, genera el famoso cuadro de sibilancia, que, relacionado al que vimos anteriormente, perdón, a la laringitis, en este caso, el sonido de tipo silbido que se siente, la tipo sibilancia, siempre va a ser, o usualmente es expiratorio. ¿Sí? En el otro caso, por ejemplo, el estrior laringio es inspiratorio y el cuadro es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en el asma bronquial voy a encontrar la presencia de tiraje y la utilización de los músculos abdominales para poder sacar el aire que queda alojado, y en el exterior no. En el exterior lo que encuentro es esfuerzo de toda la mecánica pulmonar, o sea, de todos los músculos respiratorios, pero es para tratar de ingresar ahí. Al ser una enfermedad crónica, por lo general se tratan las exacerbaciones, que las exacerbaciones, en términos, digamos, conceptuales, se determina como los procesos inflamatorios, ¿sí? Que se dan, los cuadros obstructivos que se dan de forma repentina, las exacerbaciones. Básicamente, eh, esa inflamación bronquial y la hiperreactividad eh, con presencia de mocos y sibilancia eh, se trata, ¿sí? De forma teniendo en cuenta que es un cuadro obstructivo, entonces el manejo es parecido al de la bronquiolitis, ¿sí? Pero en el caso del asma bronquial, por lo general ellos tienen un tratamiento preventivo, se llama, que son aerosoles, ¿sí? De forma preventiva, eh, que actúan, ¿sí? A largo plazo, ¿sí? Tratando de prevenir justamente estos tipos de cuadros bronquiales o obstructivos, ¿sí? Que por lo general son aerosoles con corticoides que actúan eh, en forma, digamos, es que son de largo plazo, o sea, son de acción larga, digamos, en donde se tienen que hacer tal vez 1 o 2 aerosoles al día, ¿sí? Y el famoso aerosol de rescate, en este caso, ante la presencia de un cuadro bronquial, que es el salbutamol. ¿Sí? Siempre con buena técnica, la idea es que cuando generen este tipo de manejo en los fármacos, en los aerosoles, en los presurizados, lo hagan con buena técnica y sobre todo consultar en forma precoz a la hora de un proceso obstructivo con una sibilancia severa. Bueno, básicamente cuando consultan la presencia de sibilancia, tos, sensación de opresión torácica, en ocasiones tal vez presencia de cianosis, ¿sí? Es lo que se sospecha relacionado con la edad de un cuadro de crisis asmática. El manejo, como le dije recién, es básicamente bronquial, ¿sí? Hay un manejo agudo, clínico, y luego hay un manejo también preventivo en las casas, teniendo en cuenta de que es una patología de tipo crónica, ¿sí? Básicamente el tratamiento, si se interna este tipo de pacientes, es la oxigenoterapia. Recuerden que cuando charlamos de bronquiolitis, la oxigenoterapia es el tratamiento más estudiado y con mayor efecto beneficioso a la hora de hablar de un cuadro bronquial obstructivo. Los agonistas beta-adrenérgicos, o sea, el salbutamol, ¿sí? Eh, Nebulizaciones tal vez se puede utilizar, ¿sí? Dispositivos presurizados, en algunas ocasiones aerosoles, digamos, de larga duración, con corticoides. Hay que tratar la dificultad respiratoria, ¿sí? Hay que también manejar la hidratación, la alimentación, dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Y lo que debemos básicamente evitar es el fallo respiratorio, ¿sí? Así que bueno, utilización de corticoides sistémicos, ¿sí? Broncodilatadores, recuerdan, salbutamol, bromuripratropio, sulfato de magnesio en los cuadros graves, ¿no? Eh, los corticoides sistémicos, oxigenoterapia, tal vez si necesitan de alto flujo, es muy usado en las crisis más bronquiales severas, ¿no? Y bueno, hidratación y nutrición, ¿sí? No más de eso.
¿Alguna duda con esto, chicos? Básicamente, cuando se estudia, digamos, el paciente con asma bronquial, desde el punto de vista inmunológico, hay que tratar de identificar tal vez la exposición a un alergeno y alejarlo, digamos, a ese alergeno. Por ejemplo, si un paciente hace cuadros bronquiales, no sé, en época de otoño, que es lo más común por el polvo, ¿sí? Se trata de que no tenga exposición a ese tipo de mecanismos que puedan producir las crisis de asma bronquial, siempre y cuando no tenga un tratamiento preventivo. En algunos casos, desde el punto de vista inmunológico, hay tratamientos con vacunas, inclusive, para prevenir este tipo de cuadro bronquial, la exposición a un alergeno, y bueno, y se estudia, digamos, básicamente ese tipo de factor o ese tipo de exposición para poder generar unos anticuerpos, digamos, que prevenen este tipo de cuadros. Y ahora vamos para cerrar, tengo unos videitos abajo, pero no se los voy a mostrar porque básicamente no se escucha el audio, así que después se los voy a compartir. Para cerrar la clase de hoy vamos a charlar un poco sobre las cánulas de alto flujo, teniendo en cuenta que veníamos hablando del asma bronquial. Justamente las cánulas nasales de alto flujo se utilizan mucho en este tipo de terapias cuando encontramos crisis bronquiales o crisis obstructivas moderadas a graves, ¿no? Para esto tengo que buscar el archivo, y ya se los comparto aquí. Charlemos un poco sobre las cánulas nasales de alto flujo y luego cerramos. Para que se pueda entender, están viendo, ¿no? Perdón, el PDF. No sé si se comparte también, yo creo que sí. Sí, profe. Esta progresión acá de la utilización de dispositivos hace entender cuál es el papel de las cánulas nasales de alto flujo, que va, bueno, de derecha a izquierda, no va al revés. Empieza aquí, ¿sí? La oxigenoterapia convencional, donde encontramos cánulas nasales, máscara de Venturi, máscara con reservorio, ¿sí? Luego, las terapias de alto flujo, que las terapias de alto flujo son cánulas de alto flujo, no es invasivo, ¿sí? Y frente a un cuadro grave, digamos, que no responde al tratamiento con terapias de alto flujo, o el paciente no se adapta de la mejor manera, bueno, ventilación no invasiva o ventilación invasiva ya son las más utilizadas en lo que sería tal vez las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Estas dos, ¿sí?, son las que se van a utilizar en salas de internación clínica para tratar de evitar justamente estas dos, ¿sí? Bueno, en el caso vamos a charlar sobre las cánulas de alto flujo. ¿Cuál es la función de la cánula nasal de alto flujo? Bueno, este cuadro lo explica muy bien. Las cánulas nasales de alto flujo deben vencer el flujo inspiratorio que genera el paciente, ¿sí?, para que sea eficaz. ¿Por qué? El flujo inspiratorio, para que se entienda, flujo es la velocidad en la cual el aire entra, digamos, hacia los pulmones. Flujo es velocidad, ¿sí? Esa velocidad que genera, digamos, que genera que se desplace el aire hacia los pulmones, tiene una medida y ese flujo, ¿sí?, es la que genera el paciente cuando inspira. Bueno, cuando genera ese flujo, genera un gasto enérgico, ¿sí?, y genera, sobre todo, ¿sí?, un esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Bien, las cánulas nasales, ¿sí?, por lo general, si yo utilizo cánulas, los dispositivos convencionales, como por ejemplo las famosas cánulas, las bigoteras, ¿sí?, si bien yo le proporciono un oxígeno adicional, por lo general el paciente tiene que generar un flujo, un flujo máximo en donde mezcla el oxígeno adicional que tiene entrando y aire ambiental para generar un 21% de fracción de aire inspirado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente tiene que generar un gasto energético, ¿sí?, tiene que ser un esfuerzo para inspirar tanto el oxígeno que yo le estoy agregando como el oxígeno ambiental mezclado para generar un flujo de 21%, ¿sí? Una fracción inspirada de 21%. En las cánulas nasales de alto flujo tiene que pasar lo contrario, ¿sí? El paciente no tiene que generar esfuerzo
al no vencer con el flujo alto, digamos, el flujo inspirado del paciente, ¿sí? ¿Qué significa? Que, bueno, ante un flujo calculado alto, lo que sucede es que el paciente no va a hacer el esfuerzo para generar ese flujo, el flujo está entregado solamente por la máquina, va a generar una fracción inspirada acorde, digamos, a la necesidad y por ende el paciente no genera un gasto energético. Por eso es que va de la mano el concepto con lo que dice que debe vencer el pico flujo inspirado, ¿sí? El paciente no tiene que hacer un esfuerzo para generar un flujo de aire, sino que todo el flujo de aire lo va a entregar la máquina. Eso genera, bueno, un reposo, ¿sí?, de los músculos respiratorios, genera disminución del gasto energético y, sobre todo, ¿sí?, un reposo de la parte abdominal en lo que sería el diafragma, para justamente no generar una depresión diafragmática. Constituyen un método de soporte relativamente novedoso, que se utiliza mucho ahora, sobre todo por los cuadros obstructivos, justamente por el confort que genera que el paciente no genere un flujo o una inspiración alta, ¿sí?, para generar justamente ese flujo de aire, sino que todo se lo proporciona a la máquina, básicamente genera el confort porque no genera un gasto energético, y por otro lado, al generar, ¿sí?, un flujo de aire, acá está la máquina, ¿sí?, calentado y humidificado, tampoco tiene que generar un gasto energético para calentar y humidificar el aire, porque cuando nosotros inspiramos, el aire entra por vía aérea superior, pero se tiene que calentar y humidificar, ¿sí? Ese proceso también genera un gasto energético en el organismo y se llama aclaramiento mucociliar o cleaning mucociliar, ¿sí? Bueno, todo ese gasto de energía no lo hace el paciente porque justamente eh, lo propone el aparato, ¿sí?, la máquina, las cánulas de alto flujo, ¿sí? Entonces genera un confort, ¿sí?, a la parte ventilatoria. Entonces es un método no invasivo porque básicamente son unas cánulas nasales, ¿sí? Consigue la administración de oxígeno en una cánula nasal con un flujo alto que debe exceder la demanda del paciente, o sea, debe exceder el pico flujo inspiratorio, ¿se acuerdan que ya charlamos? Es un flujo calentado y humidificado, de aire calentado y humidificado, que por lo general está calculado para justamente exceder el pico flujo inspiratorio, se calcula, ¿sí?, que debe ser superior a 2 litros por minuto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que calculamos por lo general lo que pesa el paciente. Si pesa 10 kilos por 2, son 20 litros minutos que hay que desplazarle para superar ese pico flujo inspiratorio y generarle un aire inspirado en donde no tiene que hacer esfuerzo y brindarle un mejor confort. La fracción inspirada de oxígeno administrada surge de la mezcla, bueno, esto es más o menos lo que explicaba recién, básicamente el oxígeno inspirado o la fracción de oxígeno inspirado surge de la mezcla de oxígeno ambiental con la que yo le adiciono, ¿sí?, por ejemplo, en cánulas o en las famosas bigoteras, las cánulas nasales convencionales, donde el paciente sí genera un pico flujo, ¿sí?, o sí genera un esfuerzo inspiratorio para generar un flujo a demanda. En este caso, en las cánulas nasales de alto flujo no genera, digamos, ese esfuerzo, sino que todo se lo administra el aparato. ¿Qué mecanismo de acción tiene? El lavado de espacio muerto nasofaringeo. Esto, bueno, no hemos charlado de la fisiopatología, pero hay espacios en el aparato respiratorio en donde el aire queda alojado y no genera disfunción, o sea, no genera intercambio gaseoso, sino que queda suelto, sobre todo en la vía aérea superior. Eso se llama espacio muerto nasofaringeo. Bueno, básicamente las cánulas nasales de alto flujo disminuyen ese espacio muerto, generando que todo el aire llegue a los pulmones y haga intercambio gaseoso. Justamente mejora la eficiencia al inundar el espacio anatómico nasofaríngeo de gas limpio, humidificado y calefaccionado, ¿sí? También genera un lavado del dióxido de carbono suelto. Por otro lado, disminuye, ¿sí?, el clearing mucosino, o sea que básicamente el paciente no tiene que calentar ni humidificar el aire y generar gasto energético con eso, sino que se le brinda el aire calentado y humidificado a través del aparato. Es un aparato que, si bien se utiliza de primera medida en cuadros obstructivos de moderado grave, por lo general el
abierto, no se lo deja mucho tiempo, ¿sí? Se espera, si responde bien a las primeras horas, por lo general se va adecuando, y si no, no se espera, digamos, digamos, a que tenga una buena respuesta, sino que si no responde bien en las primeras horas, básicamente va a tener un fracaso de tratamiento y hay que ya utilizar los dispositivos invasivos como la ventilación mecánica. Bueno, las ventajas hablamos recién: la humidificación óptima, la entrega de altas concentraciones de oxígeno, reducción del trabajo inspiratorio. Esto es lo importante cuando charlamos de que supera el pico flujo inspiratorio. Mayor tolerancia de la terapia, porque no es invasivo y es solamente una cánula nasal, porque puede comer y hablar. Lo único que puede generar disconfort es el alto flujo que genera, o sea, el aire que entra rápido y excesivamente ruidoso en la vía aérea nasal. No genera agresión en la mucosa porque es un aire calefaccionado y humidificado, evita claustrofobia, flácida implementación, no necesita sedación, el paciente está despierto. En algunas ocasiones las complicaciones pueden ser, hay muchas, pero las más comunes: distensión abdominal, ¿sí? Porque el flujo aéreo, al ser alto y el paciente al ser muy pequeño, a veces no coordina y hay básicamente algo de aire que lo deglute y llega a la cavidad abdominal. No es que se distienden en forma grosera, sino que por lo general, por protocolo, en las primeras horas de alto flujo se utilizan sondas nasogástricas eh, 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 para desplazar justamente el aire que pueda quedar alojado en la cavidad abdominal, la caída libre. O sea, se le coloca la sonda nasogástrica de caída libre, se le coloca el aparato de alto flujo en las primeras horas, luego de una buena adaptabilidad ya se le puede sacar la sonda nasogástrica. Erosiones nasales es lo menos frecuente, sí, es efectivo, no genera utilización de la cavidad bucal, ¿sí? Y no hay riesgo de infección o contaminación del sistema. Lo único malo que tiene es que este tipo de equipo no tiene una batería interna, entonces a la hora de desplazarlo en unidades, o sea que si yo lo quiero tal vez al paciente llevar a hacerse un estudio o desplazarlo hacia otras unidades, no puedo utilizar el aparato porque no tiene una batería interna, sino que tengo que desacoplarlo y utilizar, por ejemplo, máscaras con reservorio. No lo voy a utilizar cuando hay insuficiencia respiratoria severa o grave, o sea, lo voy a determinar con una alteración del sensorio. Cuando yo veo a un paciente con dificultad respiratoria, pero tiene alteración del sensorio, es porque su dificultad respiratoria es grave, ¿sí? Teniendo en cuenta también la escala de Tal, ¿se acuerdan? Puntaje. Si tiene apnea, si tiene brainea, si tiene inestabilidad hemodinámica, en cardiopatías no se utiliza, alteraciones anatómicas de la vía aérea superior, ya hay atelectasia masiva, neumotórax o sospecha de aspiración de cuerpo extraño. Bueno, ahí está contraindicada esta terapia. Y básicamente, ¿cómo funciona? Bueno, yo tengo un videito que les voy a mostrar ahora, para que más o menos se den una idea, pero no sé si van a poder escuchar el audio, igual lo vamos a intentar. Quiero que conozcan el dispositivo y se van a dar cuenta que lo escuchan, ¿no? Ahora el sonido. No, No, profe. profe. Bueno, le damos el video. Ah, esperen, tengo el auricular. Ahí lo saco y capaz que ahora sí, porque en el otro tenía capaz que era muy... En situaciones de insuficiencia respiratoria. Además, nos va a permitir Ahora sí, asegurar profe. vacío y continuo Perfecto. entre el 21 y el 100% de un gas optimizado desde el punto de vista de humedad y acondicionado a temperatura corporal. Este cuadro por ahí es medio difícil de interpretar. Básicamente lo que compara este gráfico es que con un oxígeno convencional, el paciente, además del oxígeno, esta parte que está acá es el oxígeno suplementario, y tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio para lograr un 21%. En la cánula nasal de alto flujo no, todo, digamos, está, acoplado a lo que sería la cánula nasal.
que todo está administrado desde la cánula nasal, entonces el paciente no tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio. Porque se añade un efecto beneficioso de presión positiva al final de la expiración. Todo esto va a favorecer que sea una terapia muy bien utilizada. Existen varios dispositivos para poder llevar a cabo estas terapias. Este es el que nosotros estamos utilizando hoy en día y es el que más comúnmente se utiliza en las salas de internación pediátrica. Son la marca Airvo o Arvo, que es un aparato que genera un flujo alto, que lo vamos a conectar a un dispositivo de oxígeno, básicamente, y acá tiene un plato, se llama básicamente, que es donde va el agua destilada y va a generar la calefacción y la humedad. Esto es un plato tipo metálico, donde cuando yo lo conecto genera calefacción y humedad, entonces el aire entra al aparato, genera el flujo de aire y proporciona una fracción inspirada de oxígeno, y el aire calefaccionado humidificado va hacia el paciente por cánulas nasales. En el vídeo de hoy vamos a repasar el montaje de uno de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales, en este caso un sistema aéreo, y los materiales que vamos a necesitar para su corrección. Vamos a repasar el montaje de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales. En este caso, un sistema AICO y los materiales que vamos a necesitar para su correcto montaje. Por una parte, vamos a tener las cánulas nasales propiamente dichas, que las colocaremos en nuestro paciente teniendo en cuenta que las veces en función de la desmadría. Tenemos también una alargadera simple para conectar con la toma de oxígeno. Y luego tenemos los sistemas de humidificación junto con sus propias tubuladuras, que va todo en un mismo paquete. Y también vamos a necesitar una botella de agua estéril. Para conectarlo, primero vamos a tener que chuparlo a la luz y después conectaremos la toma de oxígeno, que vamos a poder chupar tanto la toma de la pared como a una bombona de oxígeno por aquí. Posteriormente pasamos a realizar el montaje de las piezas. La primera que debemos montar es el sistema de humidificación, en el que debemos retirar esta anilla y también este plástico. Y lo vamos a colocar en la máquina a través de esta pieza. Tenemos que tener en cuenta que solo va a encajar de una forma. Así pues, presionamos la palanca hacia abajo y haciendo coincidir los dos orificios vamos a encajarlo poquito a poquito hasta que el sistema esté dentro completamente. Incluimos este clic. A continuación vamos a conectar el agua a través del pincho, para que así comience a caer dentro del sistema de humidificación. Las tubuladuras que antes veíamos tienen dos formas. Una forma que va al sistema con dos clavijas y entra a presión. Y el otro extremo es el que va a conectar con las cánulas nasales. Por último, nos faltaría colocar la alargadera de oxígeno. Dentro de la propia columna de alto flujo, el sistema AIRO tiene un caudalímetro que es el que nos va a permitir controlar la FiO2 que le va a entrar a nuestro paciente. Conectaremos en este extremo del caudalímetro la toma alargadera simple y la otra parte la conectamos a esta toma de aquí. Una vez montado todo el sistema, encendemos con el botón on-off, teniendo en cuenta que le puede cargarse un poquito. Como ya hemos visto, este sistema AIRO nos va a dejar modificar 3 parámetros. Bien, solamente hay 3 parámetros que vamos a encontrar en este tipo de dispositivo. Por un lado tenemos el flujo, ¿sí? Está medido en litros por minuto, que justamente es el que se modifica teniendo en cuenta que son cánulas nasales de alto flujo. Este es el que por lo general, se calcula, ¿sí? A la hora de administrar. El flujo va a proporcionar una fracción inspirada de oxígeno que si yo por lo general tal vez le quiero generar más demanda de oxígeno, lo que se hace es aumentar, digamos, el flujo de oxígeno y esto genera más demanda y lo dejo en forma medida.
y una calefacción. Por lo general la calefacción no se monitorea la edad de demanda del aparato. Flujo de oxígeno o litros por minuto, la temperatura y la CO2 que le vamos a administrar al paciente. Como podéis ver, tenemos una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y un triángulo lateral. Para poder entrar en cada uno de los cambios, vamos a ir dándole al triángulo. Entramos, por ejemplo, en temperatura. Y vemos que nos aparece al por lo que primero vamos a tener que desbloquearlo. Y la forma de hacerlo es apretar al mismo tiempo las dos flechas y mantenerlo. Y así ya podemos realizar las modificaciones que necesitemos adecuadas a las necesidades que tenga nuestro paciente. Una vez que tengamos la temperatura deseada, confirmamos el valor con la tecla del triángulo. Y del mismo modo haríamos las modificaciones con el flujo administrado. Por último, para modificar la CO2, tendremos que ir al caudalímetro de oxígeno y ahí iremos regulando los litros por minutos para ir consiguiendo la modificación deseada de la CO2 en la máquina. Y así, con todo el sistema montado, ya podemos comenzar con la terapia. Perfecto. Ahora les muestro otro que tengo donde para la colocación de la cánula de alto flujo. lo que les va a mostrar son los Es que diferentes se tipos de cánulas. seleccione el tamaño correcto en función al peso y a la contextura de nuestro paciente. Recuerden que la cánula de alto flujo, a diferencia del CPAP, no debe obstruir más del 50% del diámetro de la narina, con lo que deberemos seleccionar siempre la cánula que sea más adecuada al tamaño de nuestro paciente. Por el tamaño de este paciente vamos a seleccionar por código de colores esta cánula que es la de tamaño prematuro. Se adhirieron previamente las fijaciones con depósito hidrocoloide y velcro que vienen provistas con estas cánulas que también tienen velcro del otro lado, y una vez fijadas solamente hay que colocarlas y adherirlas. Esto ya queda con toda la fijación que va a requerir en la cara del paciente. Posterior a eso, se va a hacer la conexión al circuito y se va a comenzar con los litros que estén indicados por peso y con la terapia que se haya indicado para este paciente. Se colocará con el estetoscopio, se ocultarán los campos pulmonares para determinar que haya una buena entrada de aire. Es recomendable que previamente, tanto al uso de cánulas de alto flujo como al uso de CPAPs, se aspiren las narinas del paciente para comprobar que estén permeables, porque cualquier método de ventilación a través de las narinas, si estas se encuentran tapadas con secreciones, va a fracasar. Así que antes de pasar del tubo endotraqueal al CPAP o de CPAP pasar a la cánula de alto flujo, es de buena práctica cerciorarse de que las narinas del paciente no estén tapadas de secreciones. Punto. Bien. Dos datos importantes que justamente mencionaba en el segundo video a la hora de mostrar los tipos de cánula, es que, bueno, la cánula no debe ocluir más del 50% de la narina, sino que es lo relacionado con otro dispositivo, que es un dispositivo que usualmente se utiliza con presiones, no con flujo. Bueno, ese sí, digamos, hay que ocluir casi el 100% de la narina. En este caso no, sí, para mejorar el confort hay que generar una aspiración de secreciones, también para mejorar el flujo de aire. Y por otro lado, creo que ya habíamos charlado en la parte del prematuro, la utilización de apósitos hidrocoloides en la cara, junto con el velcro que trae el dispositivo para poder adaptarlo y no generar una lesión cutánea. Básicamente, mostrarles estos videos era para que ustedes también pudieran ver que la utilización de esta terapia no es una utilización compleja, sino que es nada más y nada menos que administrarle un flujo alto con un dispositivo que se monitorea con un aparato. No es el caudalímetro o el flumíter común que ustedes vieron, sino que se utiliza el aparato. Que es muy común ahora en los cuadros obstructivos de invierno, sobre todo en las bronquiolitis, que se utilice, y nosotros en el caso desde el punto de vista de enfermería hay que monitorear, digamos, primero los parámetros que estén correctos, segundo, de que la cánula nasal esté bien ubicada, que no se desplace de la nariz. Por lo general, si se desplaza y se sale no pasa nada, se siente que el aire sigue saliendo y no nos damos cuenta hasta que nos dicen o nosotros hacemos la evaluación.
Pero si, por ejemplo, el aparato tiene una alarma, si se ocluye el flujo de aire, o sea que al ser cánulas de silicona, son muy blanditas, si se dobla o se quiebra, digamos, interfiere en el flujo de aire, empieza a sonar una alarma y ahí nosotros por ahí nos damos cuenta de que por ahí el aparato está funcionando y hay una oclusión. Pero si se desplaza no nos damos cuenta hasta que vamos a ver al paciente o nos menciona el familiar que se le ha sacado, que se lo ha sacado, se le ha retirado, se le ha desplazado. Entonces, desde el punto de vista de enfermería, nosotros cuidamos, monitoreamos, digamos, los parámetros que estén correctos, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre el agua, ¿sí? Esto lleva agua destilada permanente, porque genera calefacción y humidificación. Utiliza mucha agua destilada, utilizamos unos sachets grandes nosotros para que no se quede nunca sin el aporte de esa calefacción y esa humidificación. Y bueno, y tratar de que justamente verificar que el paciente se adapte bien al tratamiento y tenga un buen confort. Sobre todo, el confort se da con la aspiración de secreciones, porque si básicamente tiene la vía aérea alta tapada, digamos, en moco o ocluida, y nosotros le estamos generando flujos altos, obviamente va a ser muy molesto y va a tener rechazo. Entonces, permeabilizando la vía aérea superior, mejoramos la terapia y el confort del paciente. No se utiliza sedación, el paciente siempre está despierto, puede comer, puede caminar, puede hacer un montón de cosas, salvo, bueno, de que la limitación que tiene el aparato de que no puede moverse mucho porque no se puede, al no tener batería no se puede desenchufar, no se puede desplazar mucho de su unidad, digamos. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, como les decía recién, es importante de que entiendan el manejo y lo conozcan y al verlo sepan de que no es algo difícil de manejar, sino que es básicamente un aparato que da flujos altos, porque si bien el tratamiento de la utilización de este tipo de dispositivos empezó desde el punto de vista pediátrico con los primeros cuadros obstructivos, ¿sí? Ahora en adultos se está utilizando mucho también para tratar de desplazar lo que serían los famosos CPAP. Profesor, ¿Sí? ¿estos dispositivos los prescribe el médico? Él dice cuántos litros y todo. Está calculado a 2 litros por kilo de peso, ¿sí? Por lo general los prescribe el médico, hay que ver la disponibilidad del aparato, porque por lo general en las salas de unidad pediátrica, bueno, como todos sabemos, hay siempre la disponibilidad de materiales que uno quisiera, entonces tal vez si tenemos disponibilidad del aparato, digamos, de las cánulas de alto flujo, se puede utilizar. Lo que hace el médico es monitorear el estado obstructivo del paciente mediante la evaluación dental. ¿Se acuerdan de la escala de tal? De moderado a grave ya podría entrar en cánulas nasales de alto flujo, entonces lo prescribe. Estos aparatos se encuentran en servicio de neumonología. Entonces viene el kinesiólogo, mediante una terapia kinésica, después coloca el aparato y nosotros lo monitoreamos durante todo el proceso, digamos, que el paciente está con la adaptación del aparato, las cánulas nasales de alto flujo. Profe, ¿y cuánto debería saturar? ¿O qué es lo que se busca con esto? Sí, si hablamos de saturación, el parámetro sería por lo menos de 94 en adelante. No necesariamente tiene que saturar un 100%. Lo que se busca es que mejore el cuadro obstructivo, que no genere un cuadro respiratorio grave, o sea, que su score de puntaje bronquial no aumente, no esté de moderado grave, lograr un confort para que no tenga un agotamiento muscular, o sea, que no se agote de tanto generar esfuerzo para poder respirar, y que no,
justamente uno de los objetivos es que no llegue a lo que sería un respirador, una ventilación mecánica. Como principal indicación se utiliza el TAL, el score de TAL, ¿se acuerdan? Para un cuadro obstructivo. Ante un score de TAL moderado a grave, o sea, de 5 en adelante sería, es indicación de utilizar cánulas nasales de alto flujo. Porque por lo general una cánula convencional o una máscara con reservorio me va a dar un buen flujo, pero el paciente va a seguir haciendo esfuerzo, digamos, un esfuerzo inspiratorio para lograr un 21% de fracción de aire inspirado. Y al ser justamente las cánulas nasales de alto flujo un tratamiento que no es invasivo, ¿sí? Básicamente es colocarle la cánula, generar los parámetros, prenderlo y esperar un tiempo a ver si tiene una buena respuesta, monitorearlo. Por eso es que es muy utilizado hoy en día y tiene una buena, por lo general los pacientes tienen una buena respuesta, salvo de que, bueno, su cuadro sea ya con un cuadro muy agresivo y no responda, digamos, al tratamiento y, bueno, necesite, digamos, la utilización de algo invasivo, como sería en este caso la ventilación mecánica. Eso sería. Básicamente, mira, el control se hace por lo general una vez que tienen las cánulas nasales de alto flujo a la hora y media, 2 horas. Los primeros controles se hacen cada 15 minutos. Debería tener respuesta después de 4 horas, ¿sí? Con mejoría del TAL, ¿sí? Ya no debería tener tanto tiraje ni presencia de sibilancia, mejoraría su saturación. Debería tener clínicamente una mejoría de su cuadro respiratorio, ¿sí? Para poder después ir desacoplándolo de a poco. O sea que, como les decía recién, no es un tratamiento que sea prolongado, sino que se hace en forma efectiva, o sea, se debería hacer de forma efectiva a corto plazo. Porque, ¿qué pasa? Si el paciente está demorado grave y no responde en un corto plazo con las cánulas nasales de alto flujo, ya debería, digamos, utilizar otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la ventilación mecánica, porque si no el paciente se va a terminar agotando, ¿sí? Va a generar un agotamiento respiratorio. Cuando digo el score de tal, me refiero a la tabla de evaluación respiratoria en cuadro obstructivo, este que está aquí. Este. Ah, perdón, no sé si estaba presentando. Este. De puntaje de 5 en adelante, a grave, ¿sí? Dependiendo su presentación clínica, ya es indicación de utilización de cánulas nasales de alto flujo, ¿sí? Esto depende mucho de la disponibilidad y del tipo de paciente, ¿sí? Porque a veces inclusive tenemos tal aparato, pero no hay cánulas disponibles para tal vez el tamaño del paciente y, bueno, las dificultades de la falta de materiales offline. Profe, ¿se usa en todas las edades? Desde el punto de vista pediátrico, sí, ¿sí? Y ahora inclusive se está utilizando en adultos, ¿sí? Porque hay que tener básicamente también, vieron que en el segundo video el profesional mostraba diferentes tipos de cánulas y decía que por colores el tamaño. Bueno, hay que también tener disponibles los tipos de cánulas eh, para la edad, digamos, para el tipo de paciente, porque en algunas ocasiones tal vez no hay neonatales, o no hay pediátricas, o no hay para niños más grandes, y bueno, sucede ese tipo de dificultad. Pero sí se pueden usar para todas las edades. En cuadros, ojo, en cuadros obstructivos, ¿sí? Me refiero a lo que sería, por ejemplo, una bronquiolitis, una crisis asmática. No se utiliza mucho, por ejemplo, en un cuadro que es una neumonía, un cuadro restrictivo, ¿sí? Profesor, en neumonía se utiliza más la máscara de alto flujo.
En la neumonía primero hay que, porque, por ejemplo, no es lo mismo una bronquitis o una crisis asmática en donde lo que está afectado son los bronquios y el aire no entra, o sea, el aire entra con dificultad y no sale, que en una neumonía que ya están afectados el parenquima pulmonar, los alveolos y demás. Sí, se utilizan las máscaras de alto flujo, o sea, las máscaras con reservorio, hay que tratar la causa, digamos, la neumonía, y si no, ya un fracaso severo, ventilación mecánica o ventilación no invasiva. Pero usualmente no, digamos, cáncer nasal de alto flujo porque su tipo de patología no es obstructiva, sino que ya es más restrictiva. Lo que está afectado ahí es el pulmón, que no se puede, digamos, distender. O sea, está afectada, digamos, la distensibilidad pulmonar, eh, básicamente porque hay una infección, hay líquido, hay aire, digamos, los diferentes métodos en los cuales se puede producir una neumonía. No es muy efectivo, digamos, en ese caso. Ahí lo que hay que hacer es, bueno, tratar la causa, ya sea, no sé, una neumonía, no sé, aspirativa, una neumonía infecciosa, lo que sea, y bueno, tratar de determinar si no se presenta un cuadro obstructivo, tratamiento obstructivo, y si no, solamente tratar la causa de la neumonía y monitorear máscara con reservorio y ante un fracaso, bueno, ventilación mecánica. Es diferente del abordaje. Sí se los presentaba desde el punto de vista pediátrico porque la mayoría de los cuadros en pediatría son obstructivos, ¿sí? Son bronquiolitis, crisis asmática, bronquitis obstructiva. Las neumonías suelen ser complicaciones y, bueno, por lo general deberían resolverse bien según la agente causal, eh, y si no, ya complicaciones de neumonía, que no es lo más usual, más complicadas, ya deberían estar en una unidad de terapia intensiva. Y bueno, si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. La finalidad es que puedan básicamente verificar de que este tipo de tratamiento o este tipo de terapia, las cánnulas nasales de alto flujo, no es algo difícil de manejar. Los parámetros que maneja son básicamente los que manejaría, por ejemplo, una cánula convencional, a diferencia de que acá hay calefacción, hay humidificación y, por ejemplo, se proporciona a través de un aparato, ¿sí? No es nada más que eso, ¿sí? Porque seguramente tal vez lo vean en la hora de hacer la práctica y les llame la atención. Lo importante es que ustedes ya saben de que no es algo invasivo, es muy sencillo de monitorear y básicamente entendiendo de qué se trata ya lo saben cómo abordar, ¿sí? Profe, ¿se le Eh, puede adaptar oxígeno en tubo? sí, no, o sea, se trata de no hacer porque vieron que el tubo tiene un tiempo y se puede agotar, entonces hay que reemplazarlo. Y por lo general ya en las salas de internación no utilizamos tubos de oxígeno, es todo oxígeno central, los famosos caudalímetros o flumíter que conocen ustedes. Con oxígeno central no utilizamos mucho tubo de oxígeno. Sí, ojo, las cánulas de alto flujo en salas de internación no lo van a utilizar, por ejemplo, en una guardia pediátrica, ¿sí? Ya es cuando un paciente tiene tratamiento. Profe, y para hacer los PAF y todo esto, ¿no se saca el aparato? ¿Se puede usar igual? Excelente pregunta. No, no se saca. Básicamente no se saca para nada. La cánula nasal queda adherida, digamos, no sé si vieron los velcro que se les pegan en la cara del paciente, en la carilla, ¿sí? Y bueno, se hacen los aerosoles, ¿sí? De hecho, el aerosol entra mucho mejor porque el flujo, al ser alto, cuando yo hago el disparo, ¿sí? El mismo flujo empuja el aerosol hacia la parte pulmonar, y el paciente puede comer, se puede mover. Eh, si lo queremos manipular en algún momento, o sea, si queremos manipular en algún momento la cánula, sería, por ejemplo, cuando yo quiero aspirar secreciones en vía aérea superior, o sea, en las narices.
ahí lo puedo desplazar un poco hacia abajo y con la sonda poder entrar para aspirar, ¿sí? Pero como mencionaba el video, las cánulas no deberían ocluir el 50% de la luz de la nariz, así que puedo entrar, digamos, si yo lo quiero tal vez imaginar por el costado, digamos, de la cánula nasal con una sonda, igual aspirar. Eh, Genera buen confort el tratamiento, así que por eso es que justamente es muy utilizable hoy en día. Depende mucho, bueno, de la respuesta y del cuadro que tenga cada paciente. No hace falta sacarlo. Sí, bueno, tengo que tener los cuidados de básicamente decirle al familiar que no se lo saque, porque en algunas ocasiones el paciente se lo saca, se lo desplaza, o ellos mismos se los quieren sacar para, no sé, llevarlo al baño, higienizarlo, no sé, hacerlo caminar un rato y no, en este caso no, digamos, tiene que estar un tiempo eh, acoplado a la cánula nasal y no se debería retirar, digamos. Pero bueno, uno cuando inicia esta terapia siempre le da las pautas del arma y si ya pensamos de que la utilización de las cánulas de alto flujo son de moderado a grave, hay que tener en cuenta de que hay que darle las herramientas al familiar para que entienda de que el paciente está moderado a grave y tampoco es que se lo pueda andar sacando por cuenta propia, ¿sí? Bueno, eso creo que eso sería todo. Si no hay más dudas, los escucho igualmente si tienen alguna duda. Seguramente ya cuando tengan la práctica y se encuentren con los profes de práctica en los hospitales, y es que también yo estoy participando de eso, los puedo acompañar, tengamos la oportunidad de ver seguramente algún paciente acoplado a este tipo de dispositivo y los puedan conocer. ¿Sí? Es tal cual como vieron en el video, esos son los que se están utilizando hoy en día. Bueno, entonces, recuerden dejarme sus datos para la asistencia. Ya no los veo más hasta que ustedes inicien en agosto seguramente la segunda etapa de la materia o el segundo semestre. Así que les deseo suerte en las mesas finales y nos encontraremos en el segundo semestre y seguiremos continuando con la materia y avanzando para que ustedes finalicen el año. Así que les deseo buenas vacaciones y suerte en su mes final. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ustedes también, chicos. Profe, el trabajo que teníamos que presentarle a usted, ¿eso lo presentamos el miércoles que viene o lo va a dejar para después de las vacaciones? Le voy a ampliar en la fecha y ustedes lo pueden ir subiendo en las vacaciones. No sé si lo van a ir trabajando en las vacaciones, pero se los dejo igualmente para que lo puedan ir subiendo. Bueno, gracias, profe. De nada, chicos.